en la industria del anime. Los seiyū no solo dan voz a personajes memorables, también se convierten en ídolos para millones de fans. Sin embargo, detrás de esa fama existen escándalos y controversias que han sacudido a la comunidad y puesto en riesgo carreras enteras, desde infidelidades expuestas por la prensa hasta acusaciones de acoso y demandas judiciales. Estos casos muestran cómo la vida privada puede impactar directamente en la percepción pública y en grandes franquicias del entretenimiento. Soy Brandon Martínez de Nichannel y hoy vamos a hablar de escándalos que han sufrido seiyūs en la industria de Japón que les afectó sus carreras. Y vamos a empezar con Tatsuhisa Suzuki, escándalo y pausa. Tatsuhisa Suzuki es una figura de primera línea, voz de franquicias populares como Free, Nanatsu no Taizai, etc. y vocalista de la banda Old Codex. Su matrimonio con la cantante Lisa, que fue anunciado públicamente en 2020, convirtió cualquier noticia sobre su vida personal en asunto de alto interés mediático. La revelación publicada por el semanario Shukan Bunshun, será muy mencionado esto en el video, en julio de 2021, sobre una supuesta relación extramatrimonial con una trabajadora de estudio, precipitó una crisis que afectó tanto su carrera vocal como musical. Tras la publicación, Suzuki y Lisa anunciaron pausas en sus actividades por fatiga física y mental. La agencia y los proyectos vinculados actuaron con rapidez para mitigar daños. Suzuki fue retirado o recasteado en varios trabajos en curso, tanto anuncios, series promocionales, algunas entregas de anime y juegos, mientras que otras productoras evaluaron caso por caso. Está el ejemplo de Kyoto Animation o KyoAni, indicó que no lo reemplazaría en Free, pero sí hubo cambios en títulos como Tokyo Revengers, entre otros proyectos. El interés público incluyó además alegaciones sobre incumplimiento de acuerdos de confidencialidad y filtraciones de mensajes o material interno. Estos elementos fueron citados por la prensa sensacionalista y multiplicados en redes, lo que complicó la reconstrucción cronológica y la gestión de reputación por parte de su agencia y colaboradores. En agosto de 2021, Suzuki publicó una disculpa manuscrita que las agencias difundieron como parte del control de daños. Durante los meses siguientes, la industria y los fans siguieron atentos. Algunos roles fueron recasteados de forma permanente o temporal. Ciertos conciertos de Old Codex se vieron en riesgo y el propio futuro de la banda, que quedó incierto hasta después tener su disolución. A comienzos de 2022, la agencia anunció una reanudación gradual de las actividades de Suzuki. Sin embargo, el episodio dejó una huella en su calendario profesional y en la percepción pública. Este caso ejemplifica la combinación de 1. Exposición mediática por revistas sensacionalistas. 2. Reacciones inmediatas del ecosistema productivo al riesgo reputacional. Y 3. La fragilidad emocional y profesional de los implicados. Takahiro Sakurai, revelación de relaciones prolongadas y salida de su agencia. Takahiro Sakurai es un seiyū veterano con papeles en franquicias de primer nivel. En 2022 salió a la luz que llevaba años manteniendo relaciones sentimentales que no se habían dado a conocer y que, según reportes, incluían una relación de larga duración con una colaboradora de su programa radiofónico. El reportaje de, nuevamente, Shukan Bunshun del octubre de 2022 describió una relación de aproximadamente 10 años con el guionista del espacio radial. La mujer afirmó que desconocía algunos datos hasta fechas recientes, y la noticia obligó a Sakurai a reconocer parte de la información públicamente. La reacción operativa fue rápida. El programa radial asociado terminó abruptamente, hubo cancelación de preventas y productos relacionados, y la productora implicada ofreció disculpas a la audiencia. Posteriormente, en marzo de 2023, Sakurai dejó su agencia, movimiento comunicado como una decisión para asumir responsabilidad y reducir el daño a la compañía, lo que mostró el mecanismo habitual en la industria japonesa para contener crisis reputacionales en figuras de alto perfil. A lo largo de la cobertura surgieron además versiones sobre nuevas reclamaciones y otras relaciones previamente desconocidas, lo que generó una segunda ola de titulares y más decisiones de recasting en producciones futuras. Parte del debate público se centró en la falta de transparencia previa, que era ocultar un matrimonio, y en la ética profesional cuando hay relaciones estrechas entre presentadores y colaboradores del mismo proyecto. El caso muestra la dinámica entre prensa sensacionalista, confianza del público y medidas conservadoras de la industria, tal como la cancelación o terminación de contratos. También ilustra cómo, en perfiles muy visibles, la transparencia tardía suele empeorar la percepción pública. Nobuhiko Okamoto, reporte de relación y disculpa pública.
Nobuhiko Okamoto, conocido por papeles muy visibles tal como en My Hero Academia, fue objeto en marzo de 2020 de un reportaje de, nuevamente, Shukan Bunshun, que concluyó en 2 anuncios públicos, la confirmación de que estaba casado y la aparición de alegaciones sobre encuentros extramatrimoniales. Okamoto respondió con una disculpa pública, siguiendo un patrón cultural frecuente en Japón, reconocimiento explícito y petición de perdón como primer paso de reparación. El origen del caso estuvo en fotos y reportes recogidos por la prensa y replicados en redes. La gestión de Okamoto, que podríamos decir que fue contador y honesto en su comunicado, pareció buscar contener especulaciones minimizando el daño. Admitió hechos y pidió disculpas, un gesto que suele amortiguar sanciones contractuales inmediatas en muchos casos japoneses. La respuesta de la industria fue un poco menos drástica a comparación de otros casos. No hubo una campaña masiva de recast ni una pausa profesional extensa. Su carrera continuó con proyectos posteriores. Ese resultado muestra que la severidad de las consecuencias depende del alcance del reportaje, de la evidencia pública y de la rapidez tono con el que se maneja. En términos de percepción del fandom, la noticia abrió debates sobre el doble vara, ídolo contra actor de voz, y la privacidad. ¿Qué debe ser público y qué no? En la práctica, cuando existe evidencia fotográfica o testimonios, las audiencias exigen explicaciones. Si la respuesta es sincera y las pruebas no son extremas, la industria tiende a normalizar la situación. Y antes de que se me pase, le quiero mandar los saludos a los miembros del canal. En el nivel Senpai tenemos a Alezeta y a Costa Ulises David. Nuevamente, chicos, muchísimas gracias por su apoyo, se les aprecia. Daisuke Namikawa, informe de adulterio y disculpa. Daisuke Namikawa es otro seiyū de alto perfil, roles en Bleach, Hisoka en Hunter x Hunter, Final Fantasy, etc. En julio de 2017, la prensa especializada informó de una relación extramarital sostenida con una empleada de una agencia anterior. Namikawa reconoció el reporte y pidió disculpas. Según los reportes, la relación fue intermitente y se remontaba a años atrás. La atención pública se centró tanto en la duración como en la diferencia de posición, empleada y figura pública, lo que abrió discusiones sobre poder y responsabilidad. La reacción de la industria incluyó comunicados, un pedido de disculpas y un control reputacional. Namikawa no fue cancelado de forma masiva, pero el episodio sí dañó su imagen ante parte del público y generó cobertura prolongada en medios y foros. Como en casos similares, la prensa sensacionalista tuvo un papel central. La exposición mediática forzó la respuesta pública y colocó a la víctima, o sea, la figura pública, en la obligación de dar explicaciones, independientemente de si había sanciones contractuales inmediatas. Cuando hay diferencias de poder, la reacción social tiende a ser más severa. Para managers y agencias, esto significa mantener políticas internas claras y canalizar problemas antes de que se vuelvan escándalos públicos. Y para finalizar, Toru Furuya, amorío y alegaciones de violencia, coerción. Toru Furuya es un seiyū histórico, roles como Amuro en la franquicia Gundam, Yamcha en Dragon Ball, Sabo en One Piece, entre muchos otros. En mayo de 2024 salió un extenso reportaje en, nuevamente, Shukan Bunshun. Joder, este periódico saca todos los chismes, ¿no más? Que relató una relación extramarital de larga duración con un fan mucho más joven. El reportaje incluyó afirmaciones sobre violencia puntual y presión para interrumpir un embarazo. Furuya publicó una disculpa en sus redes confirmando algunos hechos y pidiendo perdón. Las alegaciones que hicieron públicas los medios y la presunta entrevista con la mujer afectada no se limitaron al amorío, incluyeron afirmaciones de abuso físico en al menos un episodio y, según la narrativa publicada, presión para interrumpir un embarazo. Furuya admitió algunos hechos y pues pidió perdón en su comunicado. La industria reaccionó retirando su participación en eventos y reasignando roles. Hubo cancelaciones de apariciones y recasts en franquicias donde participaba, además de debates internos sobre reemplazos para personajes emblemáticos. Esos movimientos ilustran cuán rápidamente las productoras actúan ante denuncias graves. La cobertura internacional, tal como South China Morning Post o SCMP y medios globales, amplificó el impacto y planteó debates sobre la dinámica de poder entre figuras históricas
fanáticas del entretenimiento y fans jóvenes. El caso reabrió discusiones sobre responsabilidad de empresas, protección de fans y cómo deberían actuar las agencias cuando un talento veterano es acusado de abusos. Las consecuencias personales y profesionales fueron severas debido a la naturaleza de las acusaciones, que estamos hablando de violencia y coerción, que normalmente provocan respuestas más contundentes que un simple reporte de infidelidad o las entrevistas, cancelaciones y revisión de contratos. Este caso ejemplifica la unión entre abuso de poder, la edad y el estatus, responsabilidad moral y respuesta industrial. Obliga a la industria a preguntarse cómo proteger a fans y empleados y a los creadores a revisar límites éticos en sus relaciones profesionales. Detrás de cada voz hay una persona con derechos y responsabilidades. La fama no exime de ética ni de consecuencias. La industria debe mejorar protocolos de comunicación y nosotros como público debemos verificar antes de viralizar para no convertir la indignación en linchamiento. Exigir responsabilidad está bien, pero el matiz y la verdad importan más que un titular.